¿En qué momento surgió la batuta? Pues bueno, la música, como norma general, a lo largo de la historia, siempre pasó de ser, por características también, por el desarrollo de los instrumentos, por la creación e invención de nuevos instrumentos, pasó de ser de grupos más reducidos, tanto coros como orquestas, a cada vez grupos más grandes, ¿no? Entonces llegó un punto en el que esos grupos eran tan grandes que empezó a ser necesario que alguien los guiase de una manera certera y de esta manera fue como surgió la batuta. Pero la batuta no fue el primer instrumento que se utilizó para marcar el ritmo a una agrupación de gente, no solo una orquesta, sino también pues un ballet, un coro, lo que sea. De hecho, los primeros antecedentes o los antecedentes previos a la invención de la batuta en sí es el uso de unas castañuelas para marcar el ritmo, una especie de castañuelas, que era lo que utilizaban los directores antes, o también un rollo de papel que lo golpeaban contra el atril, a modo, pues de eso, como si fuese una especie de metrónomo, pero Como un rollo de un papel. metrónomo físico. Pues un rollo de papel, un rollo de pentagramas, lo enrollaban Ah, y... plan como el de los Sanfermines, ¿no? sí, pues algo de eso, pero en vez del toro, a una tripa que todos fuesen igual. Pues el inventor de la batuta fue precisamente un compositor y músico del barroco, al igual que Bach, de finales del siglo XVII, que se llamaba Jean-Baptiste Lully. Que vosotros podéis preguntar, o bueno, igual ya lo sabéis, ¿de dónde era este señor? ¿De dónde creéis que podía ser? A ver, por el nombre me la juego a Francia, pero no va a ser Francia por haber preguntado. Pues no, efectivamente, no era Francia. Claro, este es una de las cosas que quería ¿Luxemburgo? hablar. No, no, no. ¿Suiza? No, no, no. No Joder, tiene va. nada, no es nada francófono. Vale. Porque claro, a ti te dicen Jean-Baptiste Lully, claro, piensas, pues eso, algo belga, francés, suizo, lo que sea. Pero no, es que es una apropiación cultural, porque él era de Florencia, en realidad. Ajá. Y su nombre de pila Ah, con el que estaba, pues eso, con el que lo habían bautizado, era, Roberto Linguini, no me digas no, más. era Giovanni Battista Lully. Entonces, claro, esto suena mucho menos francés, ¿no? Ya, ya, Pero ya. claro, era muy habitual y que también pasó hasta hace bien poco, incluso sigue pasando hoy en día, por ejemplo, con la monarquía inglesa, que se traducen los nombres. Isabel II, Carlos III, Enrique VIII, tal. Hay uno que no, que es el príncipe Harry, que lo llaman el príncipe Harry, no sé por qué. Pero que me hizo acordarme de una cosa que fue un tuit que leí hace un tiempo, que era una crítica sobre Harry Potter en su día, a mediados de los 90 cuando se estrenó el primer libro en Inglaterra. Un crítico literario de España dijo, esto es un libro muy malo, no va a tener ningún éxito y además, si quiere vender al menos 1000 copias en España, debería traducir el nombre y que se llamase Enrique el Alfarero. Porque esto de Harry Potter no lo van a entender. Y bueno, pues visto con perspectiva, pues es bastante gracioso, ¿no? Entonces, bueno, pues estas apropiaciones culturales, ¿no? Como Jean-Baptiste Lully, que sí que es verdad que vivió gran parte de sobre todo su carrera profesional, la desarrolló en Francia. Hay otras apropiaciones culturales de personas muy importantes, como puede ser Liszt, que es un compositor del romanticismo, que se lo conocen como, o se conoce como Franz Liszt, porque estaba en el entorno de la música vienesa y demás, y alemana, pero él en realidad era húngaro. Y su nombre era Ferenc. Ferenc Liszt, pues igual que Ferenc Puskas, por ejemplo, el jugador de fútbol. Y también otro, que probablemente sea el que más, y que si os pregunto de dónde era Chopin, que era un compositor de los más importantes de piano de la historia, seguramente digáis que era francés. Y yo, hasta que lo descubrí, pensaba que era No francés. era alemán? No, era Ah, polaco. hola. Pero claro, es que ahí te dicen, se llama Frédéric Chopin. Y tú dices, vale. Pero es que su nombre en realidad era Friedrich František Chopin. Que claro, suena menos francés también, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son unas de las apropiaciones culturales que no solo es Rosalía la que hace apropiaciones culturales con el flamenco, sino que también, pues, bueno, en otras, en otros siglos también hubo apropiaciones culturales. Jean-Baptiste Lully, además de inventar la batuta, Juan Magán tampoco. Juan Magán no es latinoamericano tampoco, es de El Masnou, Barcelona.
¿Qué compuso? ¿Cuál fue probablemente la composición que más haya trascendido de Lully? Es el God Save the King, el actual himno de Inglaterra. Que claro, el título original, otra apropiación cultural, era Dieu sauve le roi. Porque lo compuso para celebrar la recuperación de Luis XIV, el rey Sol, que él era el maestro de capilla de la corte de Luis XIV. Pues esto lo compuso para celebrar una operación de fístula que resultó al final favorable. O sea, que se pudo recuperar el rey Sol. Y entonces, pues en honor a él, le compuso este himno que al final acabó convirtiéndose en el himno de un país como Inglaterra, ¿no? O no sé si del Reino Unido, o de las dos. Que de No sé. apropiarse también sabe un rato. Sí, es que son... de hecho, si alguna vez vais al British Museum, eso es como la escena de un crimen, ¿no? Podéis ver cosas de cualquier sitio menos de Inglaterra. Pero claro, la batuta que inventó Lully era muy diferente a la batuta que conocemos hoy en día, que es una especie de extensión del brazo del director de un tamaño de aproximadamente 20 centímetros, Como una de las varitas de Harry Potter. como ¿no? las varitas de Harry Potter. Sí, es que al final, pues, es eso. Además, antes era una accesoria. De hecho, supuestamente, la batuta hoy en día, el director la debe de escoger en función de su altura. Se supone que es como la raqueta de un tenista. No me digas que la batuta escoge al director. No. La coges y tiene el alma de dragón, de no sé qué. Pues la batuta en el tiempo de Lully era una barra de metal de aproximadamente 2 metros de altura. ¡Hostias! Y claro, pues Claro, no se manejaba. No se Como se confunda manejaba. un violinista en la segunda fila. Claro, para llegar a todo el mundo, ¿no? ¡Ja! Al que se equivoque, golpe de remo. Entonces, Hostia, no desafina ni Dios aquella. ¿cómo se daba el pulso? Pegando estacazos contra el suelo. Y boom, y boom. De hecho, él estaba en Versalles, en la corte de Luis XIV, y era muy famoso el hecho de esa barra de metal golpeando contra el suelo de madera de Versalles, el ruido que metía, que incluso sonaba mucho más que el sonido de la orquesta. O sea, tapaba la orquesta. Pues claro, él, al parecer, Lully era, aparte de ser un personaje así como controversial, debía de ser una persona muy, muy, con muchas, muy emocional en el sentido de intentar expresarlo mucho, porque claro, ¿qué pasó? Que tuvo un desafortunadísimo accidente con la batuta, porque claro, en uno de esos viajes se le fue la mano y con tan mala suerte que esa barra de metal de unos 2 metros de largo acabó impactando contra la uña de su dedo gordo del pie. Ah, bueno, hombre. Bueno, Pero claro, la sanidad en 1600 y pico no era la sanidad de 2024, ¿no? Bueno, en Estados Unidos igual era la misma, no sé. Entonces, ¿qué pasó? Que esa herida que se le fracturó la uña, que debía tener una uña como un mejillón, se le fracturó la uña, se le puso mal color, se le gangrenó y acabó muriendo. Días después acabó, o sea, el tío, corte A, estoy dirigiendo a la orquesta en la corte de Versalles, corte B, a la semana, fiambre. O sea, porque me pegó... Es que, ¿de qué murió? Nada, se rompió una uña. claro, es que parece lo de 1000 maneras de morir, de cómo pudo morir así. Pues a mí siempre me llamó mucho la atención de esta manera. Ah, otra cosa además, se marcaba pegando golpes contra el suelo, pero además el director estaba mirando cara al público, o sea, no miraba a la orquesta, Ah, sino que él estaba así, pero dirigiéndose hacia el público, pues porque poco a poco se fue desarrollando y ya os contaré después cómo se fue pues, llegando a la posición en la que tenemos hoy en día. De hecho, con lo que os decía antes del ruido, Jean-Jacques Rousseau, el famoso, bueno, era como tenía polifacético porque
pues escribía, era filósofo también, pensador de la ilustración. Además también llegó a componer una ópera que se llamaba Le Devant du Village. Decía que a él no le encantaba la música, de hecho eso, compuso una ópera, pero no le gustaba nada ir a ver las representaciones en directo porque al golpearse tan fuerte esta batuta contra el suelo de madera, se escuchaba más el ruido de la batuta que la música en sí, entonces que le parecía una pérdida de tiempo. Bueno, pues esta batuta fue perdiendo esta forma porque, claro, por estos dos factores, ¿no? El factor de hacer más ruido que la propia orquesta. Y luego, por otro lado, el factor de a ver si me muero. Pues claro, vino este. Vino este y murió. Pues bueno, ¿quién dice que no me pueda pasar a mí, no? Que no pueda ser tan zote como él. No valdrá un palo más pequeño para no morir. Claro, entonces, pues ya músicos de entrado el romanticismo, es decir, primeras décadas del siglo XIX, 1800, entre 1800 y 1820, compositores y músicos, que ya hablé de algunos de ellos, como por ejemplo Carl Maria von Weber, compositor de, sobre todo es muy famosa una ópera suya que se llama El cazador furtivo, los conciertos de clarinete son la hostia. Luego también está Mendelssohn, que ya hablé de él, el que tuvo ahí la movida esta con Schumann, Brahms y tal. Y otro que se llama Louis Spohr, conocido violinista sobre todo, Hijo del físico, ¿no? De Mendel. de los grandes. Pues todos estos músicos, tanto Mendelssohn como Louis Spohr y como Carl Maria von Weber, claro, vieron que una posible solución era que la batuta del director pasase a tener un tamaño más reducido. ¿No? Pues claro. No se necesitaba tanto artilugio para que los músicos te siguieran. Llámame loco, ¿eh? Pero creo que no hace falta una barra de 2 hierros para que te siga el ritmo. Pero claro, ¿qué pasó con esto? Que el público no estaba a favor. Porque claro, normalmente... Claro, lo que molaba era... ¡Bing! ¡Bing! Claro, todo el público suele querer, o la gente en general, le gusta más aquello que ya conoces. Tiene un poco de miedo al cambio. Entonces decían, no, a mí dame lo de siempre... Esto, Y no vaya a ser que falte un día y muera el director, porque esto sí que no lo puedo consentir. O sea, esto de toda la vida fue así. Claro, claro. A venir ahora la izquierdita a cambiar. Esto antes, mi padre empezó a trabajar con 7 años y no tiene ningún problema. Yo trabajaba 15 horas al día y estaba perfectamente. Pues bueno, estos compositores, al final, pues claro, acabó reinando la razón y acabó triunfando el sentido común. Y esta batuta pasó a tener pues el tamaño que conocemos hoy en día, que es de diferentes materiales, pero sobre todo prima la ligereza, porque debe de ser algo más, como si fuese un adorno más que algo pues que sea pesado, ¿no? Como puede ser una barra de 2 metros de hierro. Comprendo. Pero, pues, con lo que quería acabar esta sección es con una cosa que hila con la sección, con una de las secciones que hice anteriormente. Que, si no os acordáis, uno de los mayores culpables de esa innovación en la música y de estos pasos hacia adelante fue Richard Wagner, que os conté que él fue el primero en apagar las luces cuando se comenzaba una actuación. Aquí se viene a escuchar la música. Exacto, que empezó a primar la música. Entonces, claro, los directores... Como dice el paisano este, que me hace mucha gracia. El que quiere disfrutar, que se compre un consolador, ¿eh? El arte no tiene como finalidad buscar el placer de la gente. Bueno, pues Wagner eso, lo que decía era que aquí venís a escuchar la música, la mía o la de quien sea. Entonces, claro, ¿qué pasaba antes? En este periodo en este proceso de cambio desde la batuta de Lully hasta la batuta que conocemos hoy en día, pues se fue pasando pues, por diferentes etapas. Una de ellas era que el director fuese más como una especie de reclamo a la hora de, pues ya dejaron esta batuta de tamaño tan
descomunal y pasaron a una batuta o a no llevar batuta, simplemente mover las manos, hacer gestos con la cara y a ser un poco como una especie de cómicos y de tal, que a veces el público iba ahí a, pues, a ver qué gestualidad tenía el director para echarse unas risas o lo que sea. Y Wagner, como desde mi punto de vista, en buena lógica, y siempre haciendo que primase la música y el escuchar por encima de nadie y menos de que un director, pues sea de una manera o de otra, decidió que de hecho fue en el Festival de Bayreuth que organizó Wagner, en su primera edición, en 1876, fue la primera vez que el director estaba de espaldas al público para dirigir a la orquesta y pues ya pues tener una configuración pues mucho más actual, ¿no? Entonces, prácticamente desde 1876 hasta hoy, eso no sufrió ningún cambio y sigue siendo igual. Entonces, pues, bueno, en unos 50 años se pasó a algo, desde algo muy primitivo a ya algo, pues, prácticamente lo mismo que tenemos hoy en día. Así que fue una época de muchos avances en el sentido de la batuta. Y nada más. Hasta aquí mi sección. No sé qué os pareció la batuta. Simpático, simpático. ¿Os parece mi homenaje a ese pequeño, que hay mucha gente que lo llama la baqueta? Que por cierto, batuta viene, o sea, en un principio, batuta era compás. En italiano, compás se dice batuta. Entonces, se usaba batuta, el mismo nombre, haciendo referencia a que se marcaba el compás. Y pues ya otra apropiación cultural más, ya se ha apropiado el nombre, la batuta. Los directores de orquesta actualmente la batuta solamente lo utilizan para marcar el compás. A ver, lo más común sería, en la mano derecha tienes la batuta, en la mano izquierda es como que la mano derecha es más... Sí, el tal, y la izquierda es como sí. lo que te pide el cuerpo, ¿no? Como un poco más fuerte, un poco más alto. Exacto. Dale sentimiento. Como diría Paco de Lucía, la izquierda es la que tiene música. Y la derecha ejecuta, ¿eh? Exacto. Eso sí que me lo has contado alguna vez. Y Pero la batuta y solamente pim, 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 pim. O como diría el de Vircomanía, la derecha oprime y la izquierda libera. Que por cierto, Paco de Lucía dijo esto, lo de que él refiriéndose, haciendo una analogía con la guitarra, que la mano derecha solo toca las cuerdas y la mano izquierda es la que se mueve, que la mano izquierda es como la que tiene la imaginación y tal. Y dijo esto, y la derecha ejecuta. Hizo tac, 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 en una entrevista. Pues a los 5 días, creo, a la semana, un grupo de falangistas fueron y le pegaron una paliza. Y dijo, esta ya no vas a tocar más, mira por dónde. Ejecútame esta.